Hola muchachos, este día en el canal vamos a estrenar una nueva sección que se llama Comics LAN. Esta sección no la voy a conducir solamente yo, tenemos un invitado con más de 30 años de experiencia en el mundo del cómic. Y vamos a comenzar el video, pero antes les voy a decir que participen por el concurso de un Funko. Abajo en la descripción dejo los requisitos. Para empezar esta sección empezamos con un tema muy importante. ¿Por qué debería de leer un cómic? Esa es la pregunta que le vamos a dar a nuestro experto llamado Choc. A ver, Choc, contéstame esta pregunta. Hola a todos chicos y chicas, aquí Choc. Y bueno, antes de empezar a contestar la pregunta de mi compañero, quiero decirles que este video va a la memoria del buen Stanley, Excelsior. Y por cierto, háganle caso y suscríbanse para lo del Funko, yo lo escogí, está muy bueno, estoy seguro que les va a gustar. Y ahora volviendo a tu pregunta, ¿por qué debería leer un cómic? Para empezar, tenemos que definir que más que un cómic, estaríamos hablando de por qué debería de seguir el arte secuencial o el noveno arte que es el cómic. Entonces, si nos remontamos a la historia, y voy a escuchar muy filosófico, a la historia de la humanidad, tenemos que darnos cuenta que desde el principio el hombre ha querido plasmar sus sueños, sus leyendas, sus mitos, sus ideas de forma gráfica. Desde las pinturas en las cavernas hasta lo que hoy en día tenemos, que podemos ver o hablar de los trabajos de Brian Michael Bendis, de Alan Moore, de Frank Miller. Entonces todo eso en realidad sigue siendo la misma expresión o sigue queriendo ser la misma expresión que ha tenido el hombre para plasmar sus deseos, sus anhelos, sus miedos, sus desafíos, sus sueños. Entonces, ¿por qué debería leer un cómic? Más que nada porque en él vas a ver reflejado la historia de la humanidad, te puedes ver reflejado tú, puedes reflejar lo que quieres ser o lo que quieres llegar. Ahora, bajando un poco más esto y haciendo una referencia a uno de los primeros escritores de esto que podría ser, bueno, que ni siquiera lo escribió, pero al final fue quien puso las bases sobre la narrativa. Quiero hablar de Homero, el poeta griego. Entonces, a él le debemos mucho de la estructura de cómo se narran las historias en la actualidad, o al menos del lado de la cultura del oeste. Entonces, él fue el primero que empezó a definir las estructuras de una narrativa que posteriormente ya podemos ver en los cómics actuales, es decir, a donde hablamos de arcos o de sagas que se van segmentando y que todas conforman una idea principal que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Es decir, ahora es muy común que un cómic se divida en 6 tomos, en 12, en 9, pero todos estos tomos van a contar una historia en general yéndose por capítulos. ¿Me estás diciendo entonces que los cómics están repitiendo lo que antes escribían los escritores griegos? En realidad es un arquetipo, no solo encasillándolo con los griegos. Es decir, desde el principio de la historia, a nosotros nos ha gustado contar o reflejar nuestras anécdotas y experiencias, tal vez exagerándolos, porque obviamente no hay nadie que haya visto volar a Superman, pero sí hay gente que lo ha pensado, lo ha imaginado y lo está plasmando de esta forma. Entonces es una forma en la que nosotros expresamos nuestra cultura en el día a día. ¿Y por qué crees que creamos a los superhéroes? Son, no sé, fascinaciones psicológicas, necesidades de la humanidad. ¿De dónde sale esa idea de a un humano darle superpoderes? Yo creo que es un reflejo de la misma grandeza que tenemos todas las personas. Es decir, en el fondo de las personas yo creo que todos en algún punto queremos ser el héroe de una historia, queremos trascender, queremos ser más o queremos imaginarnos más de lo que en este momento nos está pasando o estamos viendo. Entonces yo creo que refleja eso, el anhelo de una persona por ser más y poder ofrecer más. Entonces, esto nos lleva a que si yo leo un cómic de un superhéroe, ¿me va a motivar? ¿Va a hacer que yo sobresalga en la vida? ¿Que yo crezca como persona? Pues la motivación puede venir de diferentes partes, pero en general sí. Bueno, bueno, ya escucharon su respuesta, entonces vamos con la siguiente pregunta. Continuando con esta plática, ¿con qué empezar? ¿DC, Marvel o algún cómic indie? Indio independiente, creo que queda mejor eso. Bueno, a tono personal siempre me han gustado más las historias de DC. O sea, sí estoy de acuerdo en que a grandes rasgos muchas veces se piensa que los personajes de DC son más proyecciones planas que los de Marvel. Es decir, siempre cuando pensamos en Marvel, por ejemplo, pensamos en el Hombre Araña, que puede ser tu vecino, puede ser tú mismo, puede ser el Godín que trabaja en tu oficina. Es decir, Peter Parker o el Hombre Araña es una persona terrenal, con problemas terrenales, problemas comunes que a más de uno nos ha pasado.
Por el otro lado, muchas veces se refieren a los personajes de DC como que no son así. Se refieren a que son técnicamente dioses que nunca tienen problemas. El tema aquí es que ha habido buenos escritores que han manejado mucho mejor el concepto de los personajes en DC, volviéndolos no tan unidimensionales. Es decir, por ejemplo, tenemos el reflejo de cómo le han dado una personalidad a Superman, a donde más allá de ser el máximo superhéroe que todo lo puede hacer, que todo lo puede resolver, tiene problemas y también se enfrenta a crisis como cualquier persona. Por ejemplo, una historia que se me viene a la mente mucho es una que escribió Alan Moore, que se llama Para el hombre que lo tiene todo. En este cómic habla de que es el cumpleaños de Superman, entonces se juntan todos los superhéroes, Batman, Superchica, la Mujer Maravilla, le hacen su fiesta y entre todos los regalos que llegan a la Fortaleza de la Soledad, hay uno en particular que cuando Superman lo abre, sale una planta que lo deja como que en estado de coma o de animación suspendida, y pues los superhéroes tratan de revivirlo, pero no pueden, y entonces se dan cuenta que el regalo vino de Brainiac, y la onda es que la única forma de que Superman despierte va a ser cuando él mismo quiera despertar. Pero Superman no está muy interesado en despertar porque lo que está soñando es su máxima fantasía, lo que él realmente anhela. Que, ¿sí En quieres decir pocas algo? palabras, ¿está soñando que está en Disneylandia? No, exactamente. Digo, igual sí es algo muy sencillo, de hecho, el anhelo de Superman, y es que lo que él más desea es ser una persona normal como nosotros. Entonces él está viviendo en su sueño una vida común, está casado con Luisa Lane, tiene un hijo, sus papás todavía viven, sus papás terrenales, Jonathan Kent y Martha Kent. Ok, ok, ok. Entonces, ahí el escritor, Alan Moore, nos está reflejando un lado muy vulnerable de Superman, a donde nos muestra que no importa que nosotros lo veamos como la persona invencible que es, sino que realmente detrás de eso hay una persona que ha aprendido a reflejarse en nosotros y tiene sentimientos y anhelos personales como el mismo Peter Parker o como cualquiera de nosotros. Entonces, volviendo a la pregunta principal, en general yo prefiero a DC. Creo que ha tenido muy buenos escritores y muy buenas historias autoconclusivas. Es decir, Marvel también tiene muchas cosas buenas, los independientes también tienen muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, quiero rescatar a Scott Pilgrim, que es de mis cómics favoritos. Lo, ¿De qué mmm, editoriales, de perdón? Omnipress. ¿Lo Y podemos, es lo Brian Lee O'Malley, podemos, lo el podemos escritor. conseguir ahora todavía o ya no? Sí, de hecho sigue siendo muy popular. Y bueno, hace poco una editorial que está aquí en México sacó los tomos a color, completamente en español, y todavía por ahí en las tiendas del Bo puedes encontrarlas todas completas. Bueno, antes de que nuestros suscriptores o los que ven este video digan que tú eres un fanboy de DC, Ah, sí lo soy, no te preocupes. ¿nos podrías decir un buen cómic de Marvel? Mira, para estas fechas, por ejemplo, les recomiendo la nueva saga que está a punto de salir de Marvel Zombies Rebirth o Reborn, algo así. Digo, Marvel Zombies desde que salió allá por el lejano 2006, creo, 2005, es una saga muy buena, muy divertida. Pensando tal vez más en historias largas, no tan autoconclusivas o tan alternas. Me gustó mucho la corrida que tuvo Brian Michael Bendis desde House of M. Entonces pueden ver toda esa parte: House of M, Secret Invasion, Siege. Todos estos megarcos que armó Brian Michael Bendis son muy buenos, los recomiendo mucho. Mm, También, yéndome también otro un poco más atrás para los que les gusta mucho la acción, Maximum Carnage, que seguramente se va a poner de moda cuando hagan el crossover con Tom Hardy como Venom y Tom Holland como Spider-Man. Seguramente la van a volver a editar en México. Es una historia muy popera, muy palomera, sin mucho argumento, pero muchos fracasos, entonces también la pueden ver. Me gusta lo que acabas de decir. Y yo te quisiera hacer una pregunta extra que está fuera de nuestro guión. Adelante, adelante. ¿Qué opinas de las películas que han salido? ¿Fomentan acaso la compra de cómics? ¿Fomentan la lectura? ¿O es algo distinto, algo alejado? Pues me gustaría decir que fomentan la lectura de cómics, pero considerando los resultados que ha tenido tanto Marvel como DC con ventas hacia la baja, yo creo que no lo fomentan tanto. Pero sí es un buen canal para que las nuevas generaciones vayan conociendo estos personajes, y pues alguno que otro seguro les surgirá la curiosidad de querer conocer más de X personaje, y seguramente va a voltar hacia los cómics para conocerlo mejor. Nos estabas dando algunos
tipos de escritores o qué son las personas que estás mencionando como Sí, autores. autores. ¿Nos podrías mencionar el top 10, por así decirlo, de los mejores autores de DC, tanto de Marvel y algún indie o independiente? Pues mira, son varios. Pensando en Marvel, ya te dije a mi favorito, que es Brian Michael Bendis. Pensando en DC, me gusta mucho lo que hizo Mark Waid. Y pensando en indies, para no tratar de repetir a Brian Lee O'Malley, déjame pienso en alguno. Probablemente, bueno, no es tanto autor, pero sí me gustaban mucho los dibujos de Jim Lee en Wildcats. Mm, pero. Ah, claro, se estaba olvidando de uno muy importante que es Mark Miller, que ha hecho muchas cosas independientes, por ejemplo, Kick-Ass, que seguramente todo el mundo lo conoce ahora. Les recomiendo de él Nemesis, que es una versión medio rara pensando en cómo sería Batman en la vida real, pero si fuera realmente malo y es bastante bueno. También esa la editó la editorial de los cuadritos amarillos aquí en México hace poco, entonces yo creo que todavía si van a sus tiendas lo pueden conseguir. Ok, ok. Cambiando un poco de tema de autores y de recomendaciones, ¿los cómics se han vuelto de cultura popular en estos momentos? Sí, bueno, yo creo que ya llevan bastante tiempo siendo parte de la cultura popular, es decir, si tú agarras a alguien en la calle hoy en día, seguramente ha oído hablar, por ejemplo, de las películas de Superman, del cómic de la muerte de Superman, te ubica fácilmente Spider-Man en cualquier parte del mundo, yo creo que si pones una foto de Spider-Man, cualquier niño te va a decir quién es. O sea, sí, sí es un parte intrínseca de la cultura popular hoy en día. Claro que ha ido creciendo mucho con la popularidad de las películas del universo cinematográfico de Marvel. También ahora, gracias a ellos mismos, se ha impulsado que todo el mundo quiere encontrar su franquicia. Por ejemplo, la imagen que tienes ahí de Watchmen, hace poco acaba de estrenar HBO el primer capítulo de su serie. Y pues tal vez hace unos 10 años atrás no te imaginabas que una productora tan grande y tan seria como HBO se enfocara en hacer algo de Watchmen, a pesar de que es una historia muy cruda y muy para el público maduro, pero antes no hubieran pensado que tienen ese público objetivo como hoy en día lo tienen. Entonces sí, definitivamente se ha vuelto un elemento importante de la cultura popular. ¿Y por qué crees que se volvió de cultura popular? Estamos viendo en esta época en una revolución, diría que industrial, pero más que industrial es tecnológica. Antes una persona nerd era aquella que trabajaba con computadoras, que no sé, que su afán era programar juegos, y ahora en estos momentos la gente que trabaja en computadoras y programa juegos son millonarios y la gente ve a los superhéroes como algo, wow, todos, como tú mismo lo has dicho, todos los conocen y todos los ubican. Bueno, de entrada, este es el mejor siglo para ser geek, para ser nerd, para hacer todo lo relacionado con eso. Es decir, vivimos en la era de la información, donde todo el mundo está pegado a una computadora, donde todo el mundo tiene un Black Mirror o un celular, donde están consultando y consumiendo media las 24 horas casi casi te podría decir. Entonces yo creo que toda esa facilidad de exposición es lo que ha favorecido que muchas cosas empiecen a ser consumidas tanto y tan bien por el público. Me gusta tu respuesta. Platícame, ¿qué tanto han evolucionado los cómics hasta ahora? Ok, pues han evolucionado bastante, es decir, y voy a regresar a lo que hablábamos al principio, de que al final los cómics son una representación de los mitos o la forma en la que la humanidad expresa sus ideales o sus ideas. Entonces, también los cómics han visto reflejado el modo en que la sociedad y la cultura han ido creciendo y evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, a los inicios tenemos a Batman peleando contra nazis, tenemos la figura propagandística del Capitán América, Sí, sí, que sí. sienta las bases para personajes que eran relevantes o significativos para la gente de la época. Y esos mismos personajes han ido creciendo y se han ido adaptando para que no pasen de moda o sean algo que la gente no puede entender. Es decir, yo creo que el ejemplo más claro que ahorita tenemos es Batman. Si nos vamos al Batman de los 90 y se lo presentamos a alguien que conoció a Batman con las películas de Nolan, probablemente vea que es un Bruce Wayne y es un Batman medio diferente a lo que él espera o a las expectativas que tiene de acuerdo a lo que se ha visto. Y eso está bien, porque al final lo que quieres es que tu personaje no pase de moda, sino que pueda ser fácilmente identificable por tus nuevos lectores. Y pues los lectores viejos igual se adaptarán y también tal vez encuentren cosas que les recuerde al personaje que conocían en ese momento. Por ejemplo, un salto que he visto que dio en estos últimos tiempos de ese con Superman es que ahora ya lo muestran con un hijo y con una relación más formal con Lisa Lane. Entonces eso está padre porque ahí está demostrando cómo lleva la madurez de los lectores que tal vez empezaron conociendo a Superman como niños
Y ahora que ya son adultos y tienen familia, pues también pueden reflejarse o verse reflejados en eso. Yo también tengo como una suposición sobre eso. Me estabas platicando que en los 90 Batman era muy diferente. Y Sí. también sus argumentos y su historia. Y ahora en estos momentos con la película del Joker que acaba de salir, con una historia cruda, con una aventura muy inhumana, se podría decir. Eso también tiene que ver con nosotros que siempre buscamos algo más, porque ya bueno, lo de antes era mm, terrorífico ver a un hombre disfrazado de un animal y ahora buscamos a la bestia en 3D que nos asuste en el mejor momento. Es igual con los superhéroes, ahora buscamos superhéroes que maten gente, que defiendan a los villanos a tal grado que se vean muy vulnerables. Pues también yo creo que es eso, de que últimamente estamos tan acostumbrados a ya ver cosas en el cine o en la televisión en una rutina tan habitual que tienen que ser cada vez más impactantes las historias y los personajes para que te causen sorpresa, para que puedas hablar de ellos. Entonces, si hace 20 años tú ponías la película del Joker, seguramente la baneaban en todos lados porque iba a ser demasiado cruda para el público en ese momento. 20 años después, ahora ya tenemos esa necesidad de algo tan impactante para que todos lo voltemos a ver. Entonces, pero eso va de acuerdo al mercado y a cómo se han ido moviendo las cosas. ¿Y tú crees que personajes como Punisher, el Joker y villanos más icónicos que generen matanzas generen violencia a las personas que los leen? Porque estás poniéndole cómics maduros a niños, porque un niño piensa que un cómic es para niños, no para una persona adulta. Bueno, últimamente ya las editoriales han hecho muchos esfuerzos para precisamente segregar este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, Desert está manejando su línea Black Label, a donde claramente te dice que es para adultos. Hace unos años Marvel tenía lo que era Max, que también tú sabías que era para adultos. O sea, sí han segregado eso, precisamente porque no es sano que un niño lea las historias de Punisher o vea las cosas que hacen el Guasón en The Killing Joke, por ejemplo. O Entonces, Logan, ¿no? También es otro ejemplo ajá, o icónico Logan. de Marvel. Sí, que Wolverine en sus Un... tiempos no ha Ajá. sido precisamente un paragón de la virtud. Entonces O sí. como en las películas que lo ponen como el salvador de todo. Yo lo llegué a conocer y era un asesino completamente. Mataba a diestra y a siniestra. Fueras compañero o no fueras compañero de él. Sí, y bueno, que por ejemplo ahí es una simbiosis interesante que han tenido los cómics con las películas, porque a partir del protagonismo que tuvo Hugh Jackman como Wolverine, tanto la forma en la que los dibujantes lo hacían como las historias que tuvo fueron mutando dentro de los cómics. Desde pasó de ser un tipo muy bajito, muy feo, al galanazo que ya estábamos acostumbrados a verlo en las películas dentro de los cómics, y también le fueron bajando ese halo de misterio y de solitud y de ser el solitario que tenía antes. Entonces lo fueron haciendo más sociable a tal grado de que incluso tuvo su propia escuela para jóvenes superdotados, era el director, era una persona, un personaje más líder, contrario a como fue en unos inicios. Eso también me recuerda un poco a Venom, ¿no? Porque Venom yo lo recuerdo cuando era niño en los 90 y que siempre era el monstruo así feo, grande, alto, que siempre golpeaba a Spider-Man y ahora vemos que ayuda a Spider-Man y que hasta es bueno, no es un Sí, ¿qué es supervillano. eso? Obviamente con toda la exposición que ha tenido y la popularidad que ha ganado, pues tratas de reflejar como el chico bueno. Y ya no tienes esa libertad con el personaje que tal vez tienes al inicio cuando se creó, que era más como un antihéroe. Bueno, que también eso de los antihéroes se va a ser un tema que probablemente tratemos en otra sesión, porque sí es algo muy importante Y largo, ver ¿no? cómo fue cambiando ese arquetipo del antihéroe tan de moda en los noventas, se fue transformando en los 2000, llegamos al hiperrealismo también de los 2000, por ejemplo, la crudeza de los cómics que tenían los Ultimates o la línea Ultimate que sacó Marvel, o sea, cómo todo eso se fue transformando y a lo que llegamos a ver hoy en día, que ya no, curiosamente en los cómics ya no tenemos historias tan violentas o crudas como si las estamos teniendo en una pantalla grande en el cine. Con esto que me has platicado, ¿crees que va bien el mundo de los cómics? ¿O está llegando otra crisis como en los 80s o 90s? Yo creo que eventualmente las crisis son algo que tiene que pasar, pero como te decía, yo creo que la forma de narrar las historias gráficamente es un arquetipo que difícilmente se va a acabar. Se va a evolucionar, yo creo que tiene que evolucionar hacia plataformas más digitales. Yo siento que ya no está tan cercano el día, perdón, ya no está tan lejano el día en el que ya no veamos cómics en papel, sino que ya está todo digital. Y creo que está bien, o sea, es una evolución que se tiene que dar. Y como te digo, la forma en la que narramos las historias tiene que continuar y tiene que evolucionar con nosotros. Ahora cuéntanos tu primera experiencia, ¿cómo te acercaste tú al mundo de los cómics? Ah, bueno, eso fue cuando tenía como unos 8 años, me parece. Y empecé con Superman. Yo tal vez por eso sea mi superhéroe favorito de hoy en día.
Entonces empecé a leer algunas historias sueltas, es decir, tenía algunos tomos que no se continuaban entre ellos. Me llamó la atención el personaje. Posteriormente, ya unos años más adelante, tuve la suerte de leer La muerte de Superman, que editó la ahora extinta editorial Beat. Y, y yo creo que eso fue lo que más me hizo que me llamaran la atención los cómics, porque estaba viendo una historia un poco más, por decirlo de alguna manera, madura o real, comparada con lo que en ese momento yo entendía como un cómic. Es decir, a la par de los cómics iniciales que tenía de Superman, también tenía otras historietas muy infantiles. Estoy hablando de Gasparín, estoy hablando de una serie de unos monstruitos chistosos que también salían. O sea, hasta ese momento yo había leído cómics realmente infantiles, o sea, que no tenían tantas expectativas o que no narraban historias tan complejas como lo que viene Muerte de Superman. Entonces, cuando tuve ese cómic, me empezaron a llamar la atención muchas cosas. Por ejemplo, en el primer tomo, cuando ves a la Liga de la Justicia de esos tiempos siendo apaleada por Doomsday, me empezó a surgir dudas porque yo no conocía a esos personajes, y también me empezó a llamar la atención que Superman no existía él solo en un universo, sino que compartía el universo con otros personajes, con otros superhéroes, y eso me generó curiosidad y me hizo querer saber más sobre todo ese mundo en el que se desenvolvía Superman. Entonces, para ti, la muerte de Superman te marcó en tu vida. Sí, sí, yo creo que fue algo que me hizo que volteara a ver los cómics como un método de entretenimiento más en forma y no tan desechable como hasta ese momento lo tenía. Y a la gente que está viendo este video, ¿cómo le recomiendas que entre al mundo de los cómics? ¿Que solamente vaya a la tienda más cercana de revistas y pida uno? ¿O cuál sería tu forma más eficaz de que se puedan entrar a este mundo y se queden mucho tiempo? No nada más lean un tomo y ya digan, ah, no me gustó el siguiente. Bueno, ahí es mucho de los gustos personales de cada quien. Es decir, o sea, tal vez yo te puedo recomendar algunas historias que pueden no ser del agrado de todos. Entonces yo creo que más bien, si ya conocen a un personaje por otros medios, por ejemplo, ya sea que ven la serie de televisión de Flash, que han visto las películas del universo cinematográfico de Marvel, que acaban de ver la película del Guasón, o sea, si hay algo ahí que les llama la atención, yo creo que sí los invito a que se acerquen a algún stand de cómics y compren algún fascículo de alguno de esos héroes que ya conocen, para que puedan darse cuenta de que hay más detalles de los que tal vez ya hayan visto en la serie o en la película, y pues si los engancha la mitología de ese personaje, que lo sigan coleccionando. Voy a hacerte una pregunta que tal vez entre en polémica, pero si yo fuera mujer, ¿cómo entro a este mundo? Bueno, actualmente ya le han dado mucha exposición a los cómics con personajes femeninos, entonces yo creo que de igual forma, o sea, si ya eh, te estás identificada con algún personaje o te gusta alguna superheroína, de igual forma yo creo que te puedes acercar a un stand de cómics y puedes tratar de conseguir un fascículo de sus historias para que te enteres de todo el trasfondo que puede tener ese personaje. Y si fuera un niño, ¿qué superhéroe le recomendarías a sus papás o serie de cómics que le comprara para que se pusiera a leer algo? Porque sabemos que en nuestro país, vivimos en México, la gente no lee, es un problema social. Pero yo creo que el cómic te fomenta la lectura, va a ser poca, pero te va entrando, y yo creo que primero un cómic, después una novela de, no sé, 180 páginas, y vamos con otro libro, y vamos a fomentar la lectura, pues, en un buen sentido. Bueno, ahí yo creo que el personaje clave para eso es el Hombre Araña, Spider-Man. Es decir, estamos hablando del tipo que tiene la mejor frase de todas, la de con un gran poder viene una gran responsabilidad. Entonces yo creo que si tú como padre quieres enseñar una lección a tu hijo, seguramente es esa. Bueno, muchísimas gracias, Chuck. Esto ha sido Comicsland. Les damos las gracias por habernos escuchado. Suscríbanse al canal y hasta luego.